La gente gasta demasiado tiempo intentando conseguir la droga, gasta demasiado dinero en drogas. El riesgo de recaída al dejar el tratamiento con ketamina es muy alto. Esto se ve como la nueva epidemia de opioides. La muerte del actor de 54 años fue un accidente provocado por la exposición aguda al potente analgésico ketamina. Ketamina, la droga principal de Silicon Valley y el antidepresivo favorito de Elon Musk. Y no solo de él, hasta ayer se asociaba con la veterinaria, los raves y los clubes nocturnos de los años 2000. Hoy la llaman una herramienta de actualización mental que supuestamente reinicia el cerebro. Sí, amigos, escucharon bien. Las personas que lanzan cohetes y crean de inteligencia artificial tratan su propio burnout con drogas. Ya construyen negocios multimillonarios alrededor de esto, totalmente legales, y lo popularizan con éxito entre estadounidenses. Al psicodélico ya lo llaman el segundo cannabis, a pesar del riesgo de perder el control de la conciencia y reducir el tamaño de la vejiga. Este era Dan Parker cayendo en el fondo. En solo unos meses de consumo diario de ketamina, su vejiga casi dejó de funcionar. Hoy vamos a hablar del boom psicodélico en Estados Unidos en los años 20 de este siglo. En este video van a descubrir cómo un anestésico común recibió una segunda vida entre los consumidores de drogas y una tercera en la psiquiatría. ¿Qué es la muerte del ego y por qué la consideran algo bueno? ¿Cómo en Estados Unidos creció el mercado legal de ketamina a un valor de $3.000 millones? ¿Y cómo la pandemia del coronavirus ayudó a esto? Y lo principal, ¿por qué justamente la tecnoélite se enganchó a la terapia con ketamina y en qué consiste su peligro? En los 70, la ketamina fue aprobada como analgésico. Tenía ventajas serias frente a los opiáceos. Amigos, este es el canal Barlamos al Día, hablando sobre todo lo que necesitan saber del mundo ahora mismo. Antes de empezar, pongan sus likes, no es difícil pero sí importante, y suscríbanse al canal. Y si les gusta lo que hacemos, mi equipo y yo, y si quieren apoyarnos, entren con este mágico código QR en la pantalla o al enlace en la descripción y elijan cualquier forma conveniente de donarnos. Lo mejor es que son 100% legales y muy importantes. Muchas gracias a todos los que ya nos apoyan. Elon Musk, Sam Altman, Sergey Brin y Steve Jobs. ¿Qué los une? Claro, se viene a la mente Silicon Valley, la meca para visionarios, ambiciosos y talentosos. Encontrarte aquí es como sacar el boleto de la suerte. Casi la mitad de los locales nacieron fuera de Estados Unidos y más de la mitad de los habitantes del valle tienen educación superior, especialmente en los dos condados principales, Santa Clara y San Mateo. El ingreso promedio aquí es casi el doble que el promedio de Estados Unidos, pero tienen otra cosa en común: sustancias psicodélicas que influyen en la psiquis. Sí, algunos líderes de empresas tecnológicas hablan abiertamente de que lo consumen o por lo menos lo probaron algunas veces, entre ellos Elon Musk, cabeza de Tesla y SpaceX, que vivió y trabajó en el valle unos 20 años, reconoció que varias veces tomó ketamina por prescripción médica y para tratar la depresión. Elon aseguraba que la ketamina lo ayudaba a salir de los pozos psicológicos oscuros y que desde entonces supuestamente no la consumía. Como ya dije, la ketamina ayuda cuando te quedas atascado en un estado químico del cerebro del que es imposible salir solo con fuerza de voluntad. La ketamina puede ayudar a salir de ese estado depresivo. ¿Y tú tienes depresión? ¿O tal vez un estado depresivo? Lo pregunto como alguien que también pasó por eso. No diría que tengo una depresión prolongada, simplemente que de vez en cuando caigo en un estado químico negativo. No todos creen en eso, la verdad. En mayo de 2025, The New York Times publicó un artículo enorme sobre los problemas del hombre más rico del mundo con las drogas. Los periodistas escribieron que durante la campaña presidencial de Trump, Musk viajaba con un contenedor diario para medicamentos. Pero ahí había, digamos, pastillas poco estándar. Según datos de los periodistas, el consumo de Musk iba muy lejos de un par de veces. El empresario incluso supuestamente decía que tomaba tanta ketamina que eso empezó a afectar su vejiga. Y esto, como contaré más adelante, es un efecto conocido del consumo crónico. Por otro lado, relacionar los cambios en la imagen de Elon Musk específicamente con la ketamina es difícil. No tenemos pruebas. Además de Musk, también hablaba abiertamente de psicodélicos Sam Altman.
uno de los hijos más reconocibles del Valle ahora. Él es el director de OpenAI, la misma empresa que creó el ChatGPT y cambió toda la industria de estos chatbots que hoy todos conocemos y usamos. Él afirmaba que los psicodélicos se convirtieron en un giro importante para su vida. Según sus palabras, antes era una persona ansiosa e infeliz, y después de una experiencia guiada, supuestamente se volvió más tranquilo y estable. Si me hubieran dicho que un solo fin de semana de retiro en México podía cambiar mi vida de manera seria, habría respondido absolutamente no. Sam Altman, director de OpenAI, septiembre del año 2024. Sí, amigos, aclaro de inmediato que les cuento y les repito citas y declaraciones de distintas personas. Hay que entender que son declaraciones de gente hablando de drogas y no deben tomarlas como un llamado a la acción. Yo de ninguna manera les recomiendo consumir nada, ni presento la experiencia de otros como publicidad de que miren qué maravilloso es. Además, amigos, si van a ver el video hasta el final, entenderán que no hay nada bueno en ninguna droga. Así que ni empiecen ni prueben que seguramente no lo necesitan. Altman también contaba que había tomado psicodélicos en repetidas ocasiones en el festival Burning Man. Es un evento enorme en el desierto Black Rock en Nevada y digamos, no solo Altman consume allí. Por cierto, sobre Burning Man, también hice un episodio grande. Estuve en ese evento increíble. No consumí nada, por supuesto, ya que estoy totalmente en contra de cualquier droga y de las sustancias que influyen en la conciencia. Solo me gusta un buen vino tinto. Ese es mi secreto. Pero si quieren ver qué es Burning Man, pinchan al enlace y vean mi lujoso video sobre este evento. Pero volvamos a Sam Altman. Ahora el director de OpenAI promueve el uso clínico de psicodélicos. Por ejemplo, se convirtió en presidente del consejo del startup Jornica Lab. Esta empresa trabaja con investigaciones de MDMA y psilocibina para tratar trastornos mentales y adicciones. Sí, no se sorprendan. Un argumento muy popular entre defensores de psicodélicos. El mismo Altman asegura que para el efecto terapéutico es importante estar en un entorno seguro y controlado. Y en ese caso, cito, los psicodélicos supuestamente pueden ser increíblemente poderosos. La popularidad de los psicodélicos, LSD, psilocibina, ketamina, realmente creció. Es el Dr. Anthony Cave, médico anestesiólogo británico y especialista en cuidados intensivos. Egresado de la Universidad de Cambridge y del University College London. Él ha realizado cientos de sesiones con ketamina y dirige la clínica Clarus Health de San Francisco. La estadística más precisa existe con respecto a la ketamina, porque es legal y se puede rastrear. A diferencia de las drogas recreativas ilegales, que en California, especialmente en Silicon Valley, oficialmente no se monitorean. La cantidad de recetas en el país creció muchísimo, especialmente para el uso sublingual en casa. Las empresas que ofrecen estos servicios ya registraron más de 1 millón de sesiones. Otro visionario que financia proyectos de este tipo es Sergey Brin. Es cofundador de Google, la empresa que literalmente se convirtió en un símbolo de Silicon Valley. Y por supuesto, todos conocen los experimentos con psicodélicos de Steve Jobs. El creador de Apple ya en los años 80 hablaba abiertamente de sus propios experimentos con LSD y llamaba a esa experiencia una de las más importantes de su vida. Silicon Valley en gran medida se convirtió en un centro de la psicodelia y la contracultura, donde aparecieron muchas figuras icónicas, los mismos Steve Jobs y Elon Musk. Les guste o no su postura, no importa, pero influenciaron muchísimo en la aceptación de los psicodélicos y en la idea de que pueden estimular la creatividad y la innovación. Pero detrás de todas estas palabras pomposas se esconden historias trágicas. Así, en octubre de 2023, encontraron muerto en su casa en Los Ángeles al actor y estrella de la serie Friends, Matthew Perry. Claro, ya no es Silicon Valley, sino al otro extremo del estado. Pero Hollywood también es parte importante de esta historia. La medicina forense determinó que la causa de muerte de Perry fue el sobreconsumo. Pero el factor clave fue la intoxicación aguda por ketamina. En la autopsia se supo que la concentración de la sustancia en la sangre era comparable al nivel que se observa en una anestesia completa.
o sea, mucho más alto que las llamadas sesiones terapéuticas. Perry recibía terapia legal con ketamina, asistía a sesiones de tratamiento para la ansiedad y la depresión, o sea, con dosis controladas bajo supervisión médica. Al mismo tiempo, su última sesión oficial había sido una semana antes de la muerte. En el informe sobre su muerte se subraya por separado que la ketamina que causó la intoxicación no podía ser un resto de la terapia. Perry la tomó por su cuenta. Durante la investigación se supo que la ketamina era ilegal. En diciembre, al médico Salvador Plasencia, que le vendía ketamina al actor, lo sentenciaron a 2 años y medio de prisión. Según la versión de la fiscalía, Perry recurrió a él cuando su médico anterior se negó a aumentar la dosis para tratar la depresión. Plasencia confesó en el juicio que se aprovechó de la adicción de Perry. En sus chats llamó al actor un idiota que podía usarse para ganar dinero. Perry, claro, no es un caso único, pero tampoco se puede decir que haya miles así. De julio de 2019 a junio de 2023 se encontró ketamina en los análisis de 912 estadounidenses que enfrentaron sobredosis. Esto es el 0.4% de todas las muertes por sobredosis registradas. Al mismo tiempo, solo en 440 casos la ketamina influyó directamente en la muerte y solo en 24 casos fue la única sustancia. O sea, casi el 0,01% de todos los casos de sobredosis. Paralelamente, en Estados Unidos crece el número de demandas contra clínicas de ketamina, de las que hablaré más adelante. Por ejemplo, acusaciones de pacientes que murieron por sobredosis al recibir ketamina en casa o sin supervisión adecuada. Entonces, ¿por qué unos financian proyectos para expandir el psicodélico y otros mueren por él? Para eso hay que entender qué es la ketamina en general. Es un anestésico sintético creado en los años 60 del siglo pasado. Hoy existe en 2 dimensiones a la vez. En la medicina se usa para analgesia y sedación, y en dosis pequeñas desde hace poco empezó a usarse para combatir síntomas de la depresión y ansiedad. Paralelamente, la ketamina ya era conocida por lo menos hace 30 años en la cultura de clubes. Se consume por el llamado efecto disociativo breve, en otras palabras, la sensación de desconexión del cuerpo y de la realidad. Incluso hay una expresión especial para este estado, K-hole. Es una separación profunda de lo que ocurre alrededor. El cuerpo parece dejar de pertenecer al consumidor y los sonidos y la imagen se alejan. La persona parece observar lo que pasa desde un pozo. Si una persona recibe una dosis demasiado alta, puede surgir una disociación marcada, un estado que llaman K-hole. Es Inna Seligman, psicoterapeuta de California, fundadora de un centro médico que realiza retiros psicodélicos y sesiones de ketamina. Si estás en la calle, el K-hole no es lo mejor que puedes experimentar. La vivencia puede sentirse como si no estuvieras en tu cuerpo, como si flotaras en algún lugar fuera de él. En ese estado, la persona puede experimentar una sensación de unidad con el universo, una fuerte oleada de energía, un desplazamiento de la conciencia. También suele surgir una distorsión del sentido del tiempo y de la propia identidad. El uso frecuente y sin supervisión de ketamina no se limita a efectos leves, sino que puedes perder el control de tu propia conciencia. Una de las consecuencias más peligrosas es la desorientación aguda. La persona literalmente deja de entender dónde está y qué le está pasando. Aparecen lagunas mentales, confusión del pensamiento, desconexión de la realidad. Muchos describen un estado en el que el cuerpo se apaga y la conciencia se va a un flujo ansioso y fragmentado. En este contexto surgen alucinaciones, pensamientos paranoicos, sensación de persecución, y estos episodios pueden durar horas. La ketamina es especialmente peligrosa para personas con una psique vulnerable, por estrés postraumático, trastorno bipolar o predisposición a psicosis. La ketamina puede agravar el brote psicótico, provocar un episodio maniático, aumentar la ansiedad o causar retraumatización. También está demostrado que el consumo excesivo de ketamina lleva al deterioro de la memoria a corto plazo, la concentración, la velocidad de procesamiento de información y la capacidad de tomar decisiones. Quienes toman ketamina varias veces por semana presentan problemas de atención, niebla mental, dificultad para aprender y planificar. La ketamina también tiene consecuencias fisiológicas. El consumo crónico lleva a la llamada cistopatía por ketamina. Comienzan inflamaciones y daños en las vías urinarias y el volumen de la vejiga se reduce varias veces. Como resultado,
más ganas de ir al baño. En los casos graves se requiere intervención quirúrgica y en algunos casos la ketamina puede deprimir la respiración, sobre todo en combinación con alcohol. Tal combinación puede llevar incluso a una parada respiratoria. El efecto de la ketamina a menudo lo describen como un reinicio. Interrumpe temporalmente los patrones estables, los pensamientos y emociones en los que una persona queda atrapada. Y aquí operan ciertos mecanismos. Uno de ellos está relacionado con el factor neurotrófico cerebral. Es una proteína que desempeña un papel importante en el funcionamiento del cerebro. Es responsable de la supervivencia, el crecimiento y el mantenimiento de las neuronas. Existe la expresión cuando las neuronas están cerca, disparan juntas. Cuando el nivel de este factor aumenta, surge un estado de mayor neuroplasticidad, un periodo en el que el cerebro se vuelve más flexible, capaz de reorganizarse. Estos riesgos los reconocen partidarios de la ketaminoterapia legal, o sea, inversores, fundadores de startups y parte de la comunidad médica. Pero ellos aseguran que los problemas de los consumidores aparecen solo por un uso incorrecto y según ellos, si la ketamina la recetara un médico, si la dosis se ajusta de manera individual y el paciente se queda en la clínica, no habrá ningún problema. Se podría decir que justamente esta fe en la seguridad de la ketamina se volvió fundamental para toda una industria. Pero esta lógica tiene problemas, así que vamos a analizar ¿por qué critican estas startups? ¿Y por qué las clínicas de ketamina tienen que defenderse de demandas colectivas? En Estados Unidos, la ketamina es muy popular, tanto como droga recreativa como medio contra depresión y el agotamiento. La ketamina es un anestésico aprobado por la Agencia de Control de Calidad de Medicamentos. Sus propiedades lo hicieron conocido como la droga de Club Special K, pero los médicos cada vez lo recetan más para tratar la depresión resistente. En Silicon Valley circula la opinión de que la ketamina puede convertirse en el segundo cannabis, es decir, un mercado enorme y prometedor que se valorará en miles de millones de dólares. Y la razón principal es que la ketamina sigue siendo el único psicodélico legal en todos los estados. ¿Por qué la ketamina tiene un estatus jurídico especial? El punto es que no es un psicodélico nuevo, sino un medicamento legal y con más de 50 años de uso. Fue sintetizado en 1962 y aprobado en 1970 como anestésico. En Estados Unidos, la ketamina pertenece a la categoría Schedule III, sustancias controladas. Esto significa un riesgo de abuso reconocido pero moderado, menor que el de muchos opioides y anfetaminas. Este estatus permite a los médicos recetar ketamina legalmente a un paciente. Formalmente, el fármaco está indicado para anestesia, pero la ley estadounidense permite a los médicos usar dichas sustancias en otros casos. Por ejemplo, si consideran que está clínicamente justificado. Como resultado, la ketamina se ha usado durante muchos años para tratar la depresión, estrés postraumático y trastornos de ansiedad resistentes. En 2019, el derivado de la ketamina, esketamina, obtuvo por primera vez en la historia el estatus oficial de antidepresivo, lo que aceleró aún más el crecimiento de las clínicas especializadas en ketamina. A medida que la ketamina se hacía visible, empezó a llamar la atención de personas comunes en Estados Unidos, y cada año ese interés solo crece. Entre 2015 y 2019, la proporción de estadounidenses que consumieron ketamina al menos una vez al año aumentó un 82%. En 2020 su consumo cayó. Es probable que esté relacionado con la pandemia, porque la sustancia se volvió más difícil de conseguir. Entre 2021 y 2022 la cifra volvió a subir, un 40%. El número total de consumidores ya alcanzó un poco menos del 1% de la población de Estados Unidos, algo más de 2 millones de personas, y esto según datos del 2022, aunque incluso esta cifra podría estar subestimada. Mucha gente oculta el hecho de que consume cualquier tipo de droga, y aquí hablamos tanto de pacientes con depresión como de quienes solo querían usarlo para relajarse. Un indicador todavía más claro del creciente interés por ketamina es el número de decomisos policiales. En Estados Unidos, las incautaciones crecieron de 55 casos en 2017 a 247 en 2022. Formalmente es poco. Para comparar, el fentanilo se incauta más de 60.000 veces al año. Pero aquí hay que tener en cuenta que la ketamina es casi legal. Significa que en Estados Unidos no luchan contra él de forma directa. Por eso lo importante es la tendencia al crecimiento. Llama la atención del que el consumo de ketamina crezca rápido entre estadounidenses blancos y personas con educación superior. Muchos la combinan con otras sustancias como éxtasis o cocaína, y los expertos alertan sobre esto.
porque cualquier mezcla con ketamina puede ser peligrosa. En las rave o en las fiestas, la ketamina puede mezclarse con otras sustancias, cocaína o algo más. No hay estándares ni control de dosis. La intención ahí no es la terapia guiada por un médico especialista de salud mental. Hay riesgo de sobredosis y riesgo de lesiones o autodaño. A pesar de todo esto, la inversión en la industria legal de la ketamina es enorme. El mercado de sesiones con ketamina pasó en los últimos 13 años de no existir a moverse entre 3 y 4 mil millones de dólares, y al parecer está lejos de ser el límite. Se calcula que para el 2030 alcanzará una valoración de 6,9 mil millones de dólares. Algunos emprendedores de Silicon Valley hablan de la ketamina como la siguiente capa en el ámbito de la salud mental, y están invirtiendo millones en ello. Hace poco, el fondo Noetic Fund destinó al menos 87 millones de dólares a empresas que desarrollan medicamentos basados en psicodélicos. No menos de 18,5 millones de dólares fueron a una de las startups más visibles del valle en ese campo, Beckley Psytech. La compañía desarrolla fármacos a partir de 2 psicodélicos. El primero es uno de los más potentes del mundo, extraído de ciertas plantas y del sapo del desierto sonorense. El segundo es la psilocibina, que normalmente se encuentra en los llamados hongos mágicos. La empresa espera obtener medicamentos que permitan tratar la depresión severa y la fuerte dependencia del alcohol. Hoy su valoración ronda los 370 millones de dólares, más que la de BuzzFeed de 2013. Y tampoco es el límite. Sus fundadores se preparan para atraer una nueva ronda de inversiones, lo que significa que su valoración seguirá creciendo. Beckley Psytech, una empresa dedicada al desarrollo de fármacos psicodélicos, tiene una misión que coincide en gran parte con lo que acaba de mencionar mi colega: convertir los psicodélicos en medicamentos oficiales para tratar, por ejemplo, la depresión resistente o la adicción al alcohol. Trabajamos con psicodélicos de acción rápida, como la 5-metoxidimetiltriptamina. Las startups de este tipo suelen recibir críticas, y hay motivos. Associated Press señala que se está inyectando mucho dinero en este sector, pero la base de evidencia detrás de los productos es muy dudosa. Los estudios suelen tener muestras pequeñas, y pocos investigan los efectos a largo plazo. Hay otro problema, el ético, pero no en el sentido que imaginan. A los medios estadounidenses les preocupa que la industria convierta los psicodélicos en un servicio costoso para unos pocos. No les inquieta tanto el problema de las drogas, sino el problema al acceso. La misma Associated Press señala que en lugar de convertirse en herramientas accesibles, quedarán como medicamentos para los ricos y serán controlados por unas cuantas biotecnológicas o quizá incluso la misma Big Pharma. Y claro, el reclamo sobre el modelo de negocio de las startups, sobre todo el tema de la propiedad intelectual. Estoy seguro de que grandes farmacéuticas comenzarán a mostrar interés en este sector. Buscan el próximo gran avance en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central. Pero la propiedad intelectual aquí es más complicada, es más débil de lo que uno quisiera. Tanto inversionistas como farmacéuticas tratan de entender cómo trabajar con esto. Tim Slid, cofundador y socio del fondo Palo Santo, agosto del año 2021. Desde comienzos de los años 20, al menos 3 startups centrados en la terapia psicodélica con ketamina han pasado por el llamado Y Combinator, el célebre acelerador de Silicon Valley que selecciona ideas prometedoras para inversiones influyentes. Entre ellos está Osmind, que desarrolló un sistema electrónico especializado para la terapia psicodélica que atrajo 40 millones de dólares en inversiones. Su plataforma permite a los médicos crear historiales clínicos digitales, seguir la dinámica del tratamiento, registrar automáticamente la escala de depresión y ansiedad y además gestionar las sesiones y calcular las dosis. En pocas palabras, la plataforma Osmind es un producto para negocios ya existentes y su éxito refleja el crecimiento del interés por sesiones con ketamina. En la misma empresa están convencidos de que el mercado solo seguirá expandiéndose. Soy cofundadora y directora general de Osmind. Somos un startup digital en el ámbito de la salud mental para ayudar a pacientes con depresión resistente y a sus médicos. El objetivo es ampliar el acceso a tratamientos innovadores para personas que no han respondido a 2 o más terapias estándar, ya sea psicoterapia, antidepresivos y cosas similares. En Estados Unidos hay más de 20 millones de pacientes en esta situación, un tercio de quienes se consideran resistentes al tratamiento. Esto muestra que todavía
todavía entendemos muy poco sobre cómo funciona para cada persona y la calidad de la atención estándar sigue siendo muy baja. Pero donde hay un gran mercado, también aparecen historias de abuso. Y en el caso de la ketamina hay muchas. En 2024, en San Luis, 2 médicos recibieron 22 cargos. Se les sospecha de aplicar de manera ilegal ketamina intravenosa y un aerosol nasal, de almacenar los fármacos en una clínica no registrada y, según la investigación, uno de los médicos ni siquiera tenía autorización para trabajar con sustancias controladas. En otra demanda contra una clínica de ketamina, se afirma que un paciente murió por la acción tóxica del fármaco. En un tercer caso, un servicio de telemedicina fue acusado de una evaluación insuficiente y de control deficiente del consumo doméstico. Y hay decenas de situaciones. La madre de Maya Kowalski buscó tratamiento con ketamina para su hija, convencida de que podía ayudarla con una enfermedad poco común que padecía, síndrome del dolor regional complejo. Pero hoy, un experto de la defensa declaró que las dosis eran demasiado altas y no cumplían los estándares. Esto fue una de las razones por la que el personal del hospital infantil llamó a la línea de protección de menores. Al final, Maya quedó bajo tutela del Estado y su madre se quitó la vida después de 87 días de separación. A los visionarios no les gusta reconocer que la ketamina es una sustancia paradójica desde el punto de vista científico. A menudo la llaman un fármaco sucio, pero no por su calidad, sino por su mecanismo de acción. La ketamina actúa no sobre una, sino varias redes del cerebro al mismo tiempo, a diferencia de la mayoría de medicamentos actuales. Poco se habla del riesgo de dependencia psicológica de la ketamina, aunque los datos existen. Se registra ya después de varias semanas de consumo no regulado. Las investigaciones muestran que con el uso regular de ketamina, la tolerancia crece rápido. La persona necesita cada vez una dosis mayor. Pero lo más importante es que se forma un patrón compulsivo, en que el cerebro empuja por sí mismo a la repetición. La persona vuelve a la sustancia para calmar los síntomas, en lugar de abordar la causa de su estado. La ketamina actúa rápido. La mejoría puede ser muy profunda y el efecto puede durar mucho tiempo. Suena casi mágico, pero cualquier medicamento tiene riesgos y efectos secundarios. Todos conocemos la historia de Matthew Perry, sobre todo aquí en California. Murió por una sobredosis de ketamina combinada con otros fármacos. Desarrolló una dependencia y médicos poco éticos siguieron recetándole ketamina, lo que llevó a la tragedia. Elon Musk también habló en sus entrevistas sobre efectos secundarios, los problemas con la vejiga y posiblemente con la micción. Este es realmente uno de los efectos conocidos del uso crónico de ketamina. Así que el riesgo de dependencia es completamente real. En resumen, los psicodélicos a base de ketamina se convirtieron en un negocio enorme y de crecimiento acelerado, sobre todo para la gente de Silicon Valley. El propio Elon Musk ha repetido varias veces que la droga ayuda con éxito a tratar la depresión, pero ya está claro que muchos recurren a los psicodélicos con otra intención. Estudios muestran que el microdosing se puso de moda. Amigos, ¿qué saben de los años 60 en Estados Unidos? Rock psicodélico, Jimi Hendrix, Woodstock, todo habría sido imposible sin el interés de los estadounidenses por los psicodélicos. En ese momento el LSD y la psilocibina no se percibían como drogas, sino como herramientas prometedoras para la psicoterapia. ¿No les recuerda esto a algo? A comienzos de los 50, psiquiatras de Estados Unidos y de Canadá probaron LSD para tratar depresión, alcoholismo, trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Los resultados parecían prometedores. Por ejemplo, la terapia del alcoholismo mostraba tasas de remisión más altas que métodos estándar de la época, pero al final las cosas no salieron como se esperaba. A mediados de los 60, el LSD escapó de los laboratorios, surgieron popularizadores de drogas como Timothy Leary, y pronto los psicodélicos se hicieron populares entre estudiantes y hippies desde San Francisco hasta Nueva York. Y festivales como Monterrey y Woodstock formaron toda una estética alrededor de los psicodélicos, el rock psicodélico, carteles con arte ácido y toda una moda particular. La reacción llegó rápido. En medio de protestas contra la guerra de Vietnam, las autoridades de Estados Unidos empezaron a ver los psicodélicos como amenaza para estabilidad social. En 1978, el gobierno declaró ilegal el LSD. En los años 70, las autoridades aprobaron la ley de sustancias controladas, que
clasificó el LSD, la psilocibina y otros psicodélicos en la categoría Schedule I, es decir, sustancias sin valor médico reconocido y con alto riesgo de abuso. En 1971, el presidente Richard Nixon declaró la guerra a las drogas, llamándolas el enemigo número uno. La mayoría de laboratorios que estudiaban psicodélicos cerraron, licencias para investigar se otorgaron rara vez, y el tema se volvió tóxico para la comunidad científica. Solo en los años 2000 comenzó el renacimiento de los psicodélicos. Los científicos, ya en otras condiciones, volvieron a sus estudios, incluyendo la ketamina, un psicodélico que no es del todo clásico. La ketamina fue sintetizada por primera vez en 1962 para crear un anestésico más seguro que la fenciclidina. 2 años después, la ketamina se probó en humanos, más precisamente en reclusos de la prisión Jackson en el estado de Michigan. Resultó que en dosis altas el fármaco proporcionaba una anestesia confiable, pero en dosis pequeñas producía efectos psicoactivos extraños sin pérdida de conciencia. Luego de la inyección experimentaban una separación entre mente y cuerpo y la sensación de estar en algún lugar fuera de la habitación, y todos conocían la palabra psicodélico, y para distanciarse de ella, los creadores introdujeron el término anestésico disociativo. Así intentaron describir la acción de la ketamina. Decían que el fármaco simplemente separaba la conciencia del cuerpo y no producía cambios de percepción típicos de otras drogas. En 1970, la ketamina, bajo el nombre comercial Ketalar, fue aprobada como anestésico general y lo hicieron de manera oficial en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Así la ketamina ganó popularidad en la medicina. Era fácil de usar, actuaba rápido y no requería equipamiento complejo. Y lo más importante, causaba menos depresión respiratoria. En los años 70 y 80, la ketamina, a diferencia de otros psicodélicos, no quedó bajo control estricto del gobierno y rápidamente comenzó a usarse fuera de la medicina. Un personaje de los más llamativos de esa época fue el Dr. John Lilly, investigador del cerebro, psicoanalista, neurobiólogo y pionero de la privación sensorial. Estudió la ketamina y la consideró un modo de alterar la percepción de la conciencia, pero poco a poco realizó experimentos más extremos, o sea, simplemente comenzó a abusar del fármaco. Se sabe que Lilly consumía ketamina dentro de un tanque de flotación, una cámara de privación sensorial, sin luz y sin sonido, y permanecía ahí durante horas. Lilly afirmaba que con la ketamina contactaba otras formas de conciencia y describía encuentros con un centro de control cósmico y ciertas entidades extraterrestres. Más tarde, sus colegas admitieron que las fronteras entre investigación y la adicción personal estaban completamente borradas para Lilly. Podía inyectarse ketamina decenas de veces al día. Desde los años 80 no ha habido verdaderas innovaciones en el tratamiento de la depresión. En los 70 la ketamina se aprobó como analgésico. Tenía una ventaja importante sobre los opiáceos, ya que no deprimía la respiración. Por eso podía usarse de manera segura, incluso en dosis más altas, cuando se necesitaba un alivio intenso del dolor. Debido a esto, durante la guerra del Vietnam, la ketamina se utilizó directamente en el campo de batalla. Los soldados la recibían mientras esperaban ser evacuados al hospital. A comienzos de los 80, la ketamina ya había llegado a las pistas de baile, primero en Nueva York y Chicago y luego en todo el país. Se vendía directamente desde clínicas veterinarias, donde el anestésico se usaba para caballos. O sea, para la mayoría de consumidores de drogas de aquella época, era un tranquilizante equino. En los 90 se consolidó en la cultura rave, no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido. Los estudios señalaban un aumento del consumo recreativo de ketamina en los clubes. Encuestas entre asistentes a rave en Reino Unido mostraban que en los años 2000 una cuarta parte de ellos consumía ketamina con regularidad en las fiestas. Y al mismo tiempo, la ketamina se extendió por todo el mundo. Se encontraba en rave de Hong Kong, Londres, Berlín y San Francisco. Paralelamente, los médicos dieron la alarma y fue entonces cuando se enteraron por primera vez de los daños de la vejiga en consumidores habituales de ketamina. En el 2000 se publicó el primer estudio científico pequeño sobre la ketamina como antidepresivo. Fue una investigación clínica con 7 pacientes y sus síntomas depresivos disminuían horas después de una sola dosis de ketamina, mientras que antidepresivos habituales requerían semanas. Para el estudio de la depresión fue casi un avance revolucionario. Los médicos vieron por primera vez un efecto tan rápido en un fármaco psiquiátrico. Ese estudio marcó de hecho el comienzo del renacimiento psicodélico en la medicina y el auge de la ketamina. Inicialmente la ketamina se usaba solo en casos de emergencia, cuando el paciente tenía ideas suicidas intensas
horas y necesitaba una estabilización rápida. La ketamina podía reducir la gravedad de los síntomas en cuestión de horas. Todo cambió a mediados del 2010. Fue entonces cuando por todo Estados Unidos se abrieron clínicas privadas de ketamina que ofrecían tratamiento a depresión severa, trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Surgieron primero en grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco, y pronto se extendieron por todo Estados Unidos. Gradualmente este mercado empezó a formarse como industria independiente. Los médicos entendieron que una sola dosis casi nunca cura la depresión por completo, y así crearon los llamados protocolos de tratamiento de mantenimiento. Funcionan de manera simple. Primero el paciente pasa por un curso de varias sesiones durante 2 o 3 semanas. Luego sigue con sesiones de apoyo cada tantas semanas o una vez al mes para consolidar el resultado. Idealmente entre sesiones se realiza psicoterapia bajo el método CAP, Ketamine Assisted Psychotherapy. Debe ayudar al cerebro a aprovechar el periodo de mayor neuroplasticidad para reestructurarse. De lo contrario, el efecto simplemente se desvanece. En esencia ya era una especie de terapia asistida por ketamina y hoy ese enfoque se volvió mucho más oficial. Curiosamente, las primeras investigaciones se realizaron en Rusia. Los médicos Krupinski y Grinenko trabajaban con personas dependientes del alcohol, combinando la ketamina con psicoterapia. Pero el verdadero crecimiento de la popularidad comenzó solo en los últimos 5 a 10 años, especialmente en Estados Unidos, donde su uso crece a un ritmo explosivo. Es posible que la terapia con ketamina hubiera seguido siendo experimental si no fuera por la pandemia del coronavirus. Sí, justamente ella abrió la puerta a las startups de Silicon Valley. En 2020 se flexibilizó temporalmente el requisito para fármacos controlados. La DEA y el Ministerio de Salud permitieron a los médicos recetar medicamentos por telemedicina para reducir la carga del sistema sanitario, lo que afectó también a la ketamina, que era y sigue siendo una sustancia controlada. Los médicos empezaron a recetar ketamina después de una consulta en línea y las sesiones se trasladaron parcialmente a un formato remoto. Ya en 2021 y 2022 surgió toda una clase de startups que ofrecían protocolos completamente a distancia de psicoterapia asistida con ketamina. Los permisos temporales expiraron varias veces, pero la agencia antidrogas continúa renovándolos. El próximo permiso vence en diciembre, al final del año. Ya veremos si deciden otorgar otra prórroga. Estoy seguro de que muchos grupos de presión intentan influir en esto, porque ese sistema permite el crecimiento de toda una industria de startups, no solo relacionadas con ketamina, sino también con otros fármacos como la testosterona, que también puede recetarse en línea. Cuando la pandemia terminó, la DEA propuso volver a restricciones previas al COVID. La agencia antidrogas exigía al menos una visita presencial para recetar sustancias controladas. En respuesta, médicos, pacientes y parte del Congreso protestaron, diciendo que privarían a la gente del acceso a la atención psiquiátrica asequible. Ya no sería tan fácil obtener sus pastillitas. No está bien. Por presión pública, la decisión se pospuso varias veces y al final las normas temporales se prolongaron hasta finales de 2025. Por un lado, ayudó al desarrollo de la terapia con ketamina como tal, pero por otro lado, impulsó el uso no médico de la droga. Y aquí la pregunta principal es probablemente solo una. ¿Valen estas sesiones con ketamina todo lo que está ocurriendo? ¿Le ayudan de verdad a alguien? Empecemos no por las clínicas de ketamina, sino por sus clones más horribles, los retiros. Hoy en California y fuera de ella existen programas donde profesionales de tech llegan por unos días para tomar MDMA, psilocibina, ayahuasca o ketamina bajo la supervisión de terapeutas y coaches especializados. Este tipo de retiros cuesta miles de dólares. Algunas empresas que los organizan se posicionan abiertamente como servicios para líderes de la industria tecnológica. Su público principal son profesionales con un nivel altísimo de agotamiento emocional. Uno de los casos más comentados es la participación de emprendedores tecnológicos en ceremonias de ayahuasca. Business Insider señalaba que cada vez más inversionistas y fundadores de startups de San Francisco recurren a estos retiros con ayahuasca. Según ellos, ahí encuentran insights para la vida y los negocios. Algunos se inspiran tanto que renuncian a sus puestos importantes o cierran su empresa. Los críticos insisten en que la industria de los viajes psicodélicos es una burbuja que vive entre el culto al bienestar, la moda de la conciencia plena y el burnout.
Y no todas estas prácticas tienen respaldo clínico. Llamamos a nuestro centro una reanimación espiritual. Es como una unidad de cuidados intensivos. Sí, aquí hay toda la infraestructura clínica, médicos, equipos, protocolos de seguridad, pero eso no es lo principal. La idea central es crear un espacio donde la persona pueda obtener insights, quizá en un estado modificado de conciencia. La ketamina es un disociativo, pero puede actuar de manera similar a la psilocibina o al MDMA. Tiene un marcado efecto empatógeno. Las personas pueden sentir amor, calidez, compasión y la capacidad de volver a conectarse. A nivel fisiológico provoca disociación y a nivel emocional, al contrario, abre el corazón. Cuando alguien está deprimido o ansioso, siente un fuerte distanciamiento emocional y añora la sensación de conexión. Las personas extrañan la sensación de conexión. Percibimos el mundo a través de las emociones y en estos estados el acceso a ellas parece bloqueado. También existe el fenómeno de la experiencia mística. La espiritualidad es un recurso poderoso, sobre todo cuando la persona sufre. Desde el punto de vista científico, la principal crítica a los retiros psicodélicos es la falta de estándares de seguridad. O sea, no se ajustan demasiado los datos científicos. Las dosis, la evaluación del estado de salud de los participantes y las condiciones del retiro muchas veces no cumplen con los requisitos médicos. Investigadores señalan un control débil sobre el estado médico de los participantes. Les preocupa el crecimiento de la popularidad de los psicodélicos fuera de los laboratorios. Además, los organizadores de los retiros no suelen supervisar los efectos negativos del consumo. Finalmente, los científicos advierten sobre la posible mezcla de terapia, coaching y prácticas espirituales en estos retiros. En teoría, esto genera una zona de riesgo e incertidumbre. Desaparecen reglas y límites claros, la persona no entiende exactamente qué le están haciendo y le resulta difícil distinguir su propio insight de una idea sugerida. Rastrear la responsabilidad de los especialistas es muy difícil y hay que entender que bajo efectos de psicodélicos la persona es sugestionable. Por eso cualquier palabra del guía puede convertirse en verdad, aunque no tenga base alguna. Como resultado, se crea una zona gris donde el participante queda sin apoyo ni protección garantizados y los riesgos de errores, manipulación y traumas psicológicos aumentan. Aquí vale la pena decirlo, las clínicas de ketamina son otra cosa. Bueno, al menos deberían serlo. Allí todo debe basarse en datos científicos y estar certificado. Normalmente 2 semanas antes de la sesión, se realiza una consulta con un psicoterapeuta o psiquiatra y luego si confirman que el procedimiento es posible, sigue la sesión en sí, que dura entre 60 y 90 minutos. Y solo después comienza el trabajo principal, la terapia real. El camino empieza con la cita conmigo en la clínica. Nos preparamos, hacemos una evaluación completa del estado físico y mental y si es necesario nos conectamos con su psiquiatra o terapeuta. Y cuando comienzan las sesiones intravenosas es ya la práctica de soltar el control y permitir que todo siga su curso. Acompañamos a la persona antes y después de la sesión y tratamos de aprovechar al máximo la ventana de neuroplasticidad que se abre tras cada inyección intravenosa. Muchos pacientes dicen que en un par de semanas logran avanzar lo mismo que en años de terapia. Me gusta crear un espacio para las sesiones con menos atributos médicos y más elementos que preparen para el trabajo interno. Por ejemplo, un pequeño altar. A veces pido al paciente que traiga algo personal, una foto, una piedra, un cristal, cualquier objeto significativo. Esto ayuda a generar un ambiente cómodo. En el cuarto hay un sofá cómodo, mantas suaves, a veces una manta pesada. Durante la sesión de ketamina, muchas personas sienten disociación, como si flotaran en el aire. Por eso la sensación de un cobertor acogedor resulta muy reconfortante. Y por supuesto, la música. La música es un elemento clave. Guía a la persona como si la ayudara en su viaje, marcando la dirección. En San Francisco y en la propia Silicon Valley, el precio de una sesión de terapia con ketamina puede variar entre $400 y $1,200 por sesión. Este precio incluye todo el paquete, incluida la preparación. El curso típico de ketamina intravenosa varía con cada persona, pero en promedio son unas 6 sesiones. Es el esquema que más se ha estudiado en investigaciones de todo el mundo.
La mayoría de las personas sienten mejoría después de las primeras 2 o 3 sesiones. En promedio, 6 sesiones dan un buen efecto terapéutico. A veces se necesitan más, otras menos, pero un rango de 4 a 8 se consideran normal y seguro bajo supervisión médica. Sin embargo, $1,200 no es el límite. Centros médicos de élite que incluso ofrecen sesiones a domicilio cobran hasta $10,000 por sesión. El mercado de sesiones de ketamina ya se ha expandido tanto que existe un segmento más económico. Son las consultas y servicios online permiten recibir dosis de ketamina a domicilio después de una consulta online. Algunas empresas venden 5 dosis por $500. Eso sí, la supervisión profesional será mínima en tal caso. Es donde los especialistas ven el peligro. Los pacientes pueden pasar de una terapia controlada a un consumo autónomo, y ya vimos cómo termina esto con el ejemplo de Matthew Perry. Con la ketamina sublingual la situación es bien complicada. No hay protocolos claros sobre cuántas veces por semana o durante cuántas semanas hay que usarla. No hay supervisión directa del médico, eso genera muchas dudas. Por eso en Estados Unidos y sobre todo en Silicon Valley hay debates activos sobre cómo hacer esta terapia lo más segura posible y reducir el riesgo de dependencia. El segmento de mercado que más crece son las plataformas online para terapia con ketamina. Es el más peligroso de todos los métodos y funciona a través de la telemedicina. La startup contrata a varios psiquiatras o psicoterapeutas con licencia, obtiene el permiso para ejercer la práctica y luego empieza a atender clientes a través de un sitio web o una aplicación. Alrededor de estos servicios se está formando un mercado propio, desde suscripciones de ketamina hasta programas terapéuticos completos. En Silicon Valley, en realidad, solo hay unas pocas clínicas confiables que usan ketamina, unas 5 o 6, frente a cientos de otras opciones que la gente obtiene a través de Internet. A menudo basta con una videollamada con el proveedor y la ketamina se envía por correo. O el psiquiatra puede enviar la receta a la farmacia y el paciente recibe el medicamento en su casa. Como ya mencioné, el mercado de ketamina en Estados Unidos está creciendo. Se espera que se duplique o incluso se triplique en 5 años. El problema es que los métodos más masivos y económicos son también los más peligrosos. Las clínicas formales de ketamina cumplen con leyes estadounidenses y usan métodos que al menos se consideran respaldados por evidencia científica. Hay ejemplos de problemas en ciertas clínicas, pero no de crisis sistemática. Sin embargo, la historia se parece a lo que pasó hace décadas con la epidemia de opioides en Estados Unidos. En aquel entonces se recetaban analgésicos a personas que en realidad no los necesitaban. Cuando esto se descubrió a comienzos del 2010, ya había decenas de miles de personas dependientes que no podían vivir sin esas pastillas. Los médicos que recetaban opioides fueron sancionados y se cerró el vacío legal. Pero con las personas ya no se podía hacer nada. Muchos pasaron al fentanilo, un opioide sintético mucho más potente que la heroína. En resumen, amigos, cuídense y piensen bien antes de consumir cualquier cosa. Mientras, intentemos responder a la pregunta: ¿por qué todo esto empezó y ocurre precisamente en Silicon Valley? ¿Qué tiene de especial este lugar? ¿Y hay algo parecido en otros países? El norte de California hace tiempo que se convirtió en un imán para la contracultura y experimentos psicodélicos. Fue aquí, en los años 60, donde se consolidó el espíritu de la llamada psiconáutica. Décadas después, a finales del siglo XX, el espíritu en San Francisco no desapareció, solo se fusionó con la cultura tecnológica de la región, y ya entonces en comunidades tecnológicas empezaba a formarse una nueva versión de la antigua psiconáutica, mucho más pragmática. En el siglo XXI, habitantes del Silicon Valley a menudo practican biohacking, experimentan con la alimentación, suplementos y nootrópicos. Publicaciones como White y Atlantic incluso señalan que los ejecutivos locales lo utilizan todo, desde mindfulness y prácticas de respiración hasta microdosing. Lo importante es ser más productivo. Hay figuras como Stewart Brand, escritor, diseñador y pensador estadounidense, y Gregory Bateson, antropólogo. Ambos fueron parte de la contracultura de los años 60. Consideraban la ecología, la tecnología y la conservación
conciencia como un sistema de retroalimentación interconectado. Simplificando, la ecología es la Tierra y la Tierra es una red autorregulada. La tecnología son las computadoras, el mecanismo de retroalimentación de la mente colectiva. La conciencia es la capacidad de la mente para autoorganizarse y autorreflexionar. Para ellos no eran cosas separadas, sino niveles distintos de un mismo sistema. El acotamiento entre emprendedores de California ya se compara con una epidemia silenciosa. Un estudio de 2015 mostró que el 72% de emprendedores enfrentan problemas mentales como ansiedad, depresión o colapsos emocionales y es significativamente más alto que en la población general en Estados Unidos. El burnout en el sector tecnológico se ha agravado por otro factor, la soledad. Y no solo en Estados Unidos. Se estima que alrededor del 70% de los fundadores de grandes empresas tecnológicas se sienten solos. En Silicon Valley, la ketamina no se percibe como una nueva droga de fiesta, sino como una herramienta para mejorar el estado emocional. Para muchos en ese entorno significa reducir la ansiedad, el burnout, la procrastinación y bloqueos emocionales. Vivimos en un ambiente estresante, por eso los psicodélicos pueden ayudar, o sea, como si reprogramaran la mente, ampliaran la creatividad, apoyaran la resiliencia emocional y generaran un recurso interno. Esto es especialmente importante en ciencia y tecnología. Las personas allí viven bajo sistemas operativos mentales. Uno de esos enfoques es el estoicismo, que se centra en la lógica, la estructura, el control emocional y la capacidad de no reaccionar impulsivamente. Los especialistas tecnológicos trabajan bajo enorme presión. El mundo cambia a gran velocidad. Inteligencia artificial se desarrolla rápidamente. Los psicodélicos, a su vez, proporcionan flexibilidad cognitiva, nuevas formas de pensar, crear y ver conexiones. En esencia, todo apunta a la auto-optimización. La cultura del valle, con su constante carrera por resultados, la competencia y largas jornadas laborales, hace que la terapia tradicional a menudo sea insuficiente. Muchos a los 30 o 40 años ya han probado antidepresivos y psicoterapia, pero no obtuvieron un efecto duradero. Con mucho dinero en el sector, empiezan a experimentar. Así, ellos mismos crean el mercado ideal para los psicodélicos. Altos niveles de estrés, decepción con los métodos tradicionales y mucho dinero. Los psicodélicos ofrecen la experiencia de lo que el estoicismo explica a nivel de ideas, que no podemos controlar el mundo exterior, solo nuestra actitud hacia él. Se puede decir que el estoicismo y los psicodélicos son dos tipos de actualización del sistema. El estoicismo aporta lógica, estructura y resiliencia. Los psicodélicos aportan flexibilidad interna, plasticidad y la capacidad de reestructurarse. Resumiendo, en un entorno tecnológico donde todo cambia constantemente y hay exceso de información, los psicodélicos pueden ser una herramienta de adaptabilidad mental, reajuste emocional e insights profundos. Todo esto es crucial, de lo contrario, la cultura misma se vuelve insostenible. Y aquí empieza lo más peligroso. Personas que primero compraban suscripciones en clínicas de ketamina caras, con el tiempo comienzan a tomarla por su cuenta. En casa, sin médico, sin monitoreo, sin límites. Algunos aumentan la dosis para recuperar el efecto, otros la usan con más frecuencia de la prescrita y otros simplemente dejan de distinguir entre terapia y relajación. Y al final, los que deberían comprender mejor los riesgos y la estructura de la dependencia se vuelven los más vulnerables. Las consecuencias aparecen rápido: ataques de pánico, alucinaciones, fallos de memoria e incluso problemas de concentración y trabajo. ¿Qué tenemos al final? Un tranquilizante para caballos que por circunstancias se convierte en Estados Unidos en el segundo cannabis. Hoy se dice que la ketamina puede ayudar a tratar la depresión y otros trastornos psicológicos, pero parece que no todos la usan con esos fines. Su popularidad está claramente en aumento. ¿A dónde llevará esto? Está por verse. Por ahora está claro, la demanda crece no porque la ketamina haya abierto nuevos horizontes en psicoterapia, sino porque mucha gente en el valle lo pasa mal. Eso sí, tienen dinero y buscan cualquier forma rápida de seguir trabajando, incluso sus tecnovisionarios favoritos. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan? Escriban sus comentarios. Bueno, con esto termino. Gracias por ver el video. Hasta luego.